¿Sabe, iglesia? La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ciertamente yo he visto un pueblo humillado, aún está en derrota. ¿Y sabe por qué? Porque no hay el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce y tiene revelación de la palabra, y usted sabe quién es usted como hijo de Dios, y usted sabe el poder y la autoridad que tú tienes en su boca, le aseguro que no fuera la condición de muchos aquí y allá afuera también. Se lo aseguro, porque sabe lo tremendo que Dios nos dio: poder y autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. ¿Sabe quién es el enemigo ante usted y ante mí? Un derrotado. Él sí es un derrotado. Usted no es ningún derrotado. Usted no es ningún derrotado. Usted es un conquistador. Usted es un vencedor. Aleluya. Aleluya. Pero sabe, tenemos que apropiarnos de eso, de esa palabra y de esa autoridad. No podemos seguir viviendo una vida, no sé cómo diríanlo, cómo describirla, como nos convertimos a veces en religiosos, que muchos lo hemos criticado, pero en religiosos, o porque hacemos cosas repetitivas solamente y pensamos que eso es. Hermano, la esencia del evangelio, ¿qué es? Es poder y gloria. ¿Ah? No es venir y cumplir, no, iglesia. Anoche yo tuve una experiencia tremenda, como muchas que he tenido. Me levanto de madrugada buscando de Dios y buscando la palabra y orando, y oraba por este momento, oraba. Y entregaba, le decía al Señor: Señor, en tus manos, Señor, vengo a ti, vengo a pedirte, vengo a clamarte, Señor, por el servicio de mañana, por cada servidor, Señor, por cada adorador, por cada miembro de la iglesia, por cada familia, por cada padre, por cada madre, Señor. Señor, y dime, revélame, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo? Y dentro de esa oración y ese clamor que yo tenía allí, hubo un momento que comencé a orar por mí, por mi familia, y le decía: Señor, ¿cómo es posible tanta enfermedad, tanta cosa sobre nosotros? Y sabe, tuve un momento donde oré de verdad con fe, pero sabe, más que fue con autoridad. Fue con autoridad. Y cuando declaré sanidad sobre mi familia y declaré sanidad sobre mí, ¿sabe? Pude sentir en mi espíritu cuando fui sano. Cuando fui sano. Y dije: wow, esto funciona. Esto sí funciona. ¿Y sabe qué me dijo Dios ahí? Hay que declarar la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Y me dijo: y declara la palabra. Pero le digo algo, iglesia, si es para mí, es para usted también. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sano y declaro a mi familia sana. Los declaro a ustedes sanos. Yo me niego a seguir viendo a mi hermano que entra por allí enfermo, oprimido por el enemigo. Yo me niego a seguir viendo gente oprimida por la escasez, por la necesidad. Iglesia, yo me niego a eso. Porque ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la autoridad que Dios nos ha entregado? ¿Dónde está ese Dios proveedor? ¿Dónde está ese Dios?
¿Dónde está ese Dios? Por eso yo digo, cada día que vengo aquí, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero tener más experiencias contigo. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, porque yo quiero ir cada día de gloria en gloria y de poder en poder. Padre de familia, que estás aquí, tú eres el sacerdote de tu casa. Y si eres un hijo y eres el único que está aquí, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que declarar, tú tienes que creer por tu familia. Tú tienes que creer que lo que está en ti, lo que se te ha entregado, las armas que Dios te ha entregado a ti, tienes que usarlas. Mejor dicho, son para usarlas. Son para que las guardes. ¿O usted cree que eso no es parte de los talentos que Dios nos ha entregado? Y de los dones que Dios nos ha entregado. ¿Qué has hecho con ese talento? ¿Qué has hecho con ese don? ¿Qué has hecho? Yo me pregunto, Señor, y estaba, y el Señor me llevó una palabra hoy que, mire, me dio con el tobo, me dio duro. Cuando Dios nos delega una responsabilidad y nosotros no cumplimos con ello, y nosotros no atendemos al llamado de Dios. Y sabe, hemos sufrido consecuencias y hemos estado pasando por cosas. ¿Por qué? Por no hacer y no cumplir la voluntad de Dios. Estamos viviendo en cosas. ¿Por qué? Por consecuencia. Tremendo lo que pasó en aquel tiempo del profeta Samuel, cuando llegó ya a cierta edad, que estaba viejo. Y bueno, imagínense, viejo, tu cuerpo viejo. Resulta que él tenía 2 hijos. Y él, como buen padre, ¿qué hizo? Delegar. Pero qué tremendo lo que ocurrió cuando estos 2 varones no cumplen con aquello, con lo que su padre les estaba delegando, y qué tremendo la consecuencia de aquello. Aleluya. Vamos a leer un poco para que usted me pueda entender en esta mañana. Aleluya. Yo sé que sí me está entendiendo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Está en Primera de Samuel. Capítulo 8. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abias. Y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Usted puede decir, los caminos de su padre. Era un hombre. Pero sabe, este no era cualquier hombre. Era el profeta de Dios. Era el hombre de Dios de aquel tiempo sobre una nación que no era cualquier nación. No era cualquier pueblo. Era el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe? Y era tan tremendo aquello que no existía como tal gobernador, alcalde, presidente, ni siquiera la figura de rey, que era lo que para aquel tiempo. ¿Quién era? Era un profeta de Dios. Un hombre que tenía búsqueda y comunión con Dios, que no hacía nada antes que consultarle a Dios.
y que todo lo que hacía era porque Dios le decía, hazlo así, hazlo por aquí, hazlo por allá. ¿Y cómo estaba aquel pueblo? Claro, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar. Dice que era el único dentro de todas las naciones que estaba dirigido por Dios, por medio de un hombre de Dios. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la ¿qué? Avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es tremendo porque yo diría que son los detalles y el cuidado que nosotros debemos de cuidar como hijos de Dios. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo nosotros estamos caminando? ¿Cómo nos estamos conduciendo verdaderamente como hijos de Dios, hacedores, cumplidores de una palabra? ¿Cómo esta gente, después de tener un gobierno celestial, se les ocurre pedir un reino natural? ¿Cuál puede ser mejor? ¿Cómo puede ser mejor que un Dios te gobierne, un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que es omnisciente, omnipresente, a que pidamos ser gobernados por un hombre? Para muchos sonará como que, bueno, es natural, bueno, ese es normal, ese es común. Como muchos están viendo todas las cosas de hoy en día, ese es normal. Como dicen que, como ya se quiere hacer saber que la homosexualidad, el lesbianismo y todo ese poco de cosas inmundas, se quiere hacer entender que es normal. ¿Cómo se llama la cuestión igualitaria? ¿Cómo se llama eso? Eso, transgénero y todas esas cosas que de verdad que ni... ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Es de Dios? No es de Dios. Lo que es de Dios está constituido, instituido aquí en la palabra de Dios. Todo lo que venga de otra fuente y de ese tipo de cosas, hermano, no es de Dios. Y lo que no es de Dios, yo lo desecho. Lo desecho. Desecho simplemente. Pero creo que es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar, atender, tener cuidado con esos detalles. Si nos estamos dejando influenciar por el mundo, por las cosas del mundo o del enemigo, o nos estamos siendo influenciados por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Son dos cosas que, mire, tienen una diferencia del cielo a la tierra, ¿yo? Y a veces estamos tan cegados que pareciera que no hay como mucha diferencia. Pero tiene tanta diferencia que yo le puedo decir, bueno, del cielo a la tierra, pues, ahí lo tiene. Para mí es así. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Cómo le va a agradar? ¿O usted qué cree que Samuel andaba en la carne? ¿O usted cree que este hombre era qué? ¿Era quién? Yo me imagino a Samuel en ese mismo instante, cuando aquellos ancianos le dijeron esto, cómo chocó en el espíritu de este hombre. A lo mejor
se contristó, a lo mejor se entristeció muchísimo porque no eran los jóvenes, eran los ancianos de la ciudad. Eran personas que deberían tener un nivel, deberían estar a un nivel, una búsqueda. Pero cuando ellos vinieron y le dijeron a cuánta cosa, ahí lo dice, no agradó. No agradó. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró, ¿a quién? A Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, tenía comunión: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Quién estaba reinando sobre ellos? Jehová. Aunque había un profeta, un hombre de Dios, que era su voz en la tierra, pero no era el hombre, era Dios, era Jehová. Y Dios es tan tremendo que le da un consuelo a Samuel. Le dije, no, tranquilo, Samuel, óyelo, que ellos no te han desechado a ti. Un Dios de justicia. Él no le culpó a él. No, tranquilo, Samuel, eso no es culpa tuya. Imagínate, ya tú más bien demasiado has hecho. Tienes toda una vida, ya estás viejo y anciano. Como decir, que, tranquilo, ten paz. Ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y usted nos ha preguntado cuántas veces nosotros hemos desechado a Dios, a ser dirigidos por Dios. ¿Cuántas veces? Nosotros tomamos decisiones a conveniencia, nosotros tomamos decisiones porque, bueno, desechamos a Dios, porque no tenemos la capacidad suficiente de creerle, mi Dios es suficiente. Mi Dios pues sufrirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Aunque usted se vea tan estrecho, bueno, voy a poner un ejemplo. Aunque usted esté dentro del foso de los leones, como estuvo Daniel, lo lanzaron allí sin remedio, ni siquiera el rey podía hacer nada porque era un edicto y él no podía violar. Listo. Pero aquel hombre tuvo que serlo así. Tenía que haber tenido una convicción en su espíritu, en su corazón, de que no importaba la decisión del rey, no le importaba el edicto, no importaba cuántos leones habían ahí en ese foso. Él estaba tranquilo, que decía, mi Dios pues sufrirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. A lo mejor la única palabra que declaró fue esa. Pero ¿sabes qué? Con fe, con autoridad. Y muchos ahí, en ese momento es donde fallamos, flaqueamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente fe, no tenemos la suficiente revelación de la palabra de Dios, del poder de Dios en nosotros. Creemos y nos vamos y vemos lo natural. Porque estamos siendo más influenciados por lo natural que por el poder de Dios, por la dirección de Dios, la justicia de Dios. Simplemente eso. Porque de no ser así, entonces usted actúa conforme a la palabra, conforme a la autoridad que está usted, que tiene usted, conforme a la autoridad de Dios que está en usted. No, que es que Dios me hizo pobre, Dios me hizo arruinado. ¿Quién te dijo a ti? ¿Sabes dónde está tu pobreza? ¿Sabes dónde está? Aquí.
¿Dónde está tu derrota? Aquí. Sí. ¿Cuántas personas no he conocido yo que de la nada surgen? Aunque mundanos, pero yo digo, de alguna forma le creen a Dios, de alguna forma tienen el deseo, como se los dije un día, se les prediqué, el deseo tiene un poder. Tiene un poder. Atrae, el deseo atrae. Entonces, ¿por qué si nosotros, como hijos de Dios, en la autoridad de Cristo, nos cuesta tanto, lo vemos como imposible? Lo vemos con nuestros ojos naturales y lo pensamos en esta mente natural que es imposible. ¿Está listo? Hasta ahí llegó. Pero cuando tú crees, cuando tú ves más allá, con tus ojos espirituales, cuando tú piensas, cuando tú estás allí en tu corazón, la palabra en tu corazón y la vienes y la llevas y tú la pones en práctica, la practicas, por supuesto que el resultado va a ser diferente, por supuesto, y vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver el poder de Dios. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Bueno, como que Dios, si lo hicieron conmigo, no lo van a hacer contigo. Quédate quieto, Samuel. Quédate tranquilo, no te preocupes. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos. O sea, háblales a ellos, no me metas en el asunto, vamos a ver qué hacen. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues así: hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Esclavitud, burla, van a ser de entretenimiento para otros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, imagínense usted, y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Ya lo que significa, leyendo yo allí, que anteriormente no había nada de eso, no ocurría nada de eso. O sea, cada quien tenía libertad, trabajaba para sí, no tenía un látigo. Tenían sus tierras, tenían sus viñas y buenas tierras y buenas viñas. Tenían sus mujeres, tenían sus buenos jóvenes, sus mejores bestias, sus mejores asnos, y cada quien lo usaba para sí. O sea, era tuyo.
Dios se los había entregado, como siempre nos los ha entregado. Pero qué tremendo es cuando tú te dejas dirigir por alguien que no sea Dios. Ahí está. Eso es simplemente la consecuencia de no estar, como quien dice, a tono con nuestro Dios, no estar conforme a la palabra de Dios, no estar atento a la voluntad de Dios. Hermano, automáticamente caemos en esclavitud. Pastor, ¿esclavitud de quién? Si es que aquí no somos libres, estamos en Venezuela, un país libre y democrático. Bueno, ¿acaso el pecado no es esclavitud? ¿Acaso la idolatría no es esclavitud? ¿Acaso la necesidad no es una esclavitud? ¿Ah? ¿Acaso la escasez no es una esclavitud? Eso no es libertad, eso no es plenitud. Y no es voluntad de Dios tampoco, porque ahí está clarito lo que es con Dios y lo que va a ser sin Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Yo lo voy a dejar lo demás por tarea, para que lo lean. ¿Sabe? Es triste, y eso es la actitud de un pueblo o de una persona que anda en desobediencia, que anda en orgullo, que es soberbio, que quiere tener y que libertad, que quiere ser y que libre, y que quiere ser, tú sabes, no me sujeto a nadie, yo no. Y sabe, eso es tan tremendo, oye, la consecuencia está fuerte, que a veces mire, es como que bueno. Y fíjense, por causa de dos personas, dos hijos que no cumplieron con la voluntad de Dios, con lo que les fue delegado, toda la consecuencia que trajo a un pueblo, a una nación. ¿Qué hubo allí en estas dos personas? Desobediencia, soberbia. Porque yo me imagino que el ejemplo que le dio Samuel no fue ese. No fue. Y aunque haya fallado como hombre, ¿dónde está tu búsqueda? Es como que si yo le dijera ahorita, yo puedo fallar, yo soy un hombre, pero ¿dónde está tu búsqueda? Usted puede ver un defecto en mí, y 2 y 3 también, pero te pregunto, ¿dónde está tu búsqueda? ¿Dónde está tu intimidad con Dios? ¿Dónde está tu oración? Que en vez de criticarme, en vez de filtrarme, usted pide ayuda por mí. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo no soy llamado a juzgar a nadie ni a condenar a nadie, pero todos fallamos. A veces caemos en el error de juzgar, de criticar. Y yo te pregunto, hermano, ¿y tú no fallas? Tú eres perfecto. Porque si tú te crees perfecto, comienza a orar para que Dios lo rapte de una vez. Claro, ¿qué va a hacer usted aquí? Porque sabe, aquí estamos en un entrenamiento, en un, ¿cómo se llama? En una preparación, correcto, en una preparación. Aquí usted está siendo probado, preparado. Yo no quiero ser probado, yo quiero ser preparado. Vas a ser trillado, aunque en el principio, bueno, está bien, tenemos que ser trillados, tenemos que ser, usted sabe, como todo, pues, como el oro fino, el más fino es el más refinado. Pasa por el fuego, por el agua, por el azufre, por todo ese tipo de cosas, pero
Al final, tienes tus tremendos quilates. ¿Ves? Ya yo prefiero de la prueba pasar al entrenamiento, a la preparación. ¿Cómo voy a estar yo pensando todavía estar en la prueba? ¿Ah? Usted ve, hermano, que usted le dice, ¿y cómo está? Oye, hermano, en una prueba. ¿Cuál prueba, hermano? ¿Y hasta cuándo vas a estar en esa prueba, hermano? Toda una vida, todo un tiempo, y en vez de ver avance, crecimiento, como lo dice la palabra, fruto, ¿dónde están los frutos? Avance, crecimiento. Entonces tú ves la gente, a veces no igual, sino peor. ¿Qué pasa? No en la prueba. Ah, bueno. Tremendo eso, porque yo... ¿Prueba? No, estoy en la preparación. Diga conmigo, yo estoy en la preparación. En entrenamiento. ¿Ah? Porque acaso que el que se fue, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos prometió? Me voy, pero no los dejo solos. Importante eso, no los dejo solos. Me voy a preparar morada para vosotros. Wow, eso debe ser tremendo. ¿Y sabe cómo va a ser su morada? ¿Cómo va a ser? Bueno, que yo digo que en el cielo es el cielo. Yo no tengo por qué estar diciendo que habrá cosas mejores, peores y eso. No. Yo digo que el que está preparado y punto. No voy a decir que si soy más preparado voy a estar en la mejor casa. No. Yo creo que ahí todas son mejores. Todas son buenas. Todo es una bendición. Sí, porque ahí no habrá dolor, no habrá enfermedad, sino que vamos en plenitud de reino. Va a ser atendido como reyes que somos, como príncipes. Imagínense ustedes, si Jesús lo hizo bien aquí en esta tierra, en una tierra llena de pecados, de cosas, de cuanta cosa inmundicia, ¿cómo será en el cielo? Ajá. Así que, iglesia, vamos a prepararnos. Vamos a sacarnos ese chi de prueba y vamos a meternos el otro, que es de la preparación, tú sabes, el entrenamiento, el ensayo. Estoy creciendo, estoy cada día más fuerte, estoy cada día en un nuevo nivel, estoy cada día más esperanzado, más animado ante tal situación, ante cualquier situación. ¿Cuál es la situación? Y más usted y yo, que vivimos en el país más rico del mundo. Todavía que vivamos en África, en esos países remotos que no hay nada. No hay agua. El agua es bueno, imagínese usted. El agua. Cuanto más comida. Bueno, es que si no hay agua, ¿qué se puede producir? ¿Ah? Donde yo he visto en documentales niños tomar el orín de las vacas. Y usted aquí tome el agua que usted quiera. Bueno, si tiene dinero, compra Evian, ¿verdad, hermano? O va a tomar ya en el río, ¿cómo es? Donde estaba el lagarto Juancho, ¿cómo que? ¿Sí? Ya estamos donde usted escoge. Estamos en un país, iglesia, donde usted no tiene más porque usted no quiere, porque usted no... Yo creo que no se ha esforzado. ¿Verdad, Benjamín? Porque tenemos que ser esforzados. Y la palabra que nos dice que tenemos que ser esforzados y valientes. Tengo que ser valiente. ¿Cómo voy a ser yo un cobarde, un miedoso, una persona que no me atrevo, que esto, que no? Una persona que tenga voluntad. Tremendo cuando tú hablas con una persona. ¿Cómo que no se puede? Que te diga, ¿cómo que no se puede?
Eso sí es bueno. Que te diga, claro que sí. Bueno, a lo mejor no se puede así, pero se puede de esta otra forma. Tremendo, poderoso. Así es. Porque hay voluntad, porque hay deseo, porque hay un positivismo en ti. Así que, iglesia, tenemos que creer. Tenemos que montarnos a ese nivel de fe. En esa, yo diría, que es en una escala donde tiene que estar un hijo de Dios. Nivel donde tiene que estar un hijo de Dios. Los derrotados tienen que estar allá donde, bueno, el derrotado camina con quién. ¿Quién es el primer derrotado? Así que tenga cuidado. ¿Con quién está caminando? ¿Con quién estás caminando tú? ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué yo no salgo de la opresión? ¿Por qué? Aleluya. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Aquí nos habla un poco la palabra de Dios, cómo un hijo de Dios debe conducirse, debe vivir, tratar de vivir. Dice el apóstol Pablo a los de Efeso, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda ¿qué? Humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El que no practica el amor, dice la palabra, que no conoce al Señor. Así es sencillo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, que por ahí vienen uno, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué entendemos? ¿Qué tanto se le ha revelado a usted a Cristo? Por eso le decía de un principio, necesitamos, iglesia, conocer el conocimiento, pero también la vida, también practicar, también caminar en la palabra de Dios. Muchos tienen conocimiento, pero no practican. Pero si usted conoce a Jesús, si usted conoce a Dios, si usted se le revela lo que hizo Jesús por ti y por mí, si usted se le revela lo que venció Jesús aquel día en aquella cruz, le aseguro que su vida va a cambiar. Le aseguro. Porque hay tanto poder, hay tanta autoridad, que dice la palabra, que en nuestra boca está los que leen Biblia. Conteste uno que lee Biblia. El poder de la ¿qué? De la vida y de la muerte. ¿En dónde? En nuestra boca.
Porque si usted anda todo el tiempo con la boca cerrada y usted no habla la palabra, y usted no practica la palabra, y usted no declara la palabra, por supuesto, ¿qué va a haber? Si no hay vida, ¿qué hay? Muerte espiritual, ¿no? Y se vive carnalmente, y se vive naturalmente, y se vive, usted sabe, en la onda de la moda, de la cosa, de lo que dice aquel, de lo que dice el otro, de lo que impone el rey que lo gobierna. Pero cuando nosotros declaramos la palabra, y usted tiene la palabra en su boca, y usted camina en esa palabra que usted está declarando, porque por algo la está declarando, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién nos va a sustentar? Es Dios, iglesia. Es el poder de Dios, iglesia. No la circunstancia, no la opresión, no la esclavitud, sino le aseguro que va a venir la abundancia de Dios, porque eso es Él, y Él nos da conforme a su riqueza en gloria. Él suple conforme a su riqueza. ¿Y cómo son esas riquezas? ¿Ah? Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto. ¿Quién subió? Llevó cautiva ¿la qué? Ajá, la esclavitud. La esclavitud se la llevó, la esclavitud la venció. Se la llevó. ¿Qué hace? ¿Qué hace sobre nosotros? Dígalo, ¿qué hace la esclavitud entonces en mí? Dígalo, ¿qué hace la esclavitud en mí? Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué? ¿A quién? A los hombres. No se lo dio al enemigo, a Satanás, al diablo, a Lucifer, a lo como usted lo quiera llamar, sino que nos dio dones. Ahora, yo pregunto, ¿dónde están esos dones? ¿Dónde están esos dones? Él dice que los dio a los hombres. Él los dio, los dejó aquí. Él se llevó la cautividad, pero los dones no los dio. Nos dio la libertad, nos dio poder, autoridad. Pero ¿dónde está? ¿Sabe, iglesia? No caigamos en el error que cayeron aquellos dos hijos de Samuel, que hicieron con los dones, los pervertieron, fueron pervertidos por la autoridad, se creyeron, bueno, los dueños. ¿Ve? Error que muchas veces cometemos como líderes, que pensamos que porque tenemos una autoridad podemos hacer lo que uno quiera, y no hacemos lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Después viene usted sabe, un súbdito, y después nos quejamos. Y hay consecuencias por ello. No hacemos las cosas correctamente, después viene otro a gobernar. Y después cuando otro viene a gobernar, bueno, aquí está, la palabra lo dice. Dice que viene a imponer lo que está en el corazón del hombre. ¿Usted cree que Dios, o sea, por qué Dios le dijo eso al profeta? ¿De dónde sacó Dios eso? ¿Quiere que le diga de dónde lo sacó? Lo sacó del corazón de Saúl. Porque a lo mejor Saúl al principio no lo hizo, pero después
que le fue entregado después que fue puesto. Imagínense ustedes, este hombre dice que era el más opuesto, dice que tenía los hombros, era el más alto, era el más robusto, dice que era el más hermoso. Y lo más tremendo, que el que fue ungido como rey, ¿quién lo ungió? Con aceite, lo ungió el profeta enviado por Dios. ¿Usted cree que en algún momento este hombre nos dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Quién me puso a mí? ¿Quién me colocó a mí? ¿Usted cree que en algún momento no vino el diablo a meterle en la cabeza quién era él? A ti te ungió el profeta, ¿vale? Y el profeta lo mandó Dios, te ungió con aceite de la unción, te ungieron como rey. Así que tú tienes la autoridad. Después, por supuesto, que ahí se desatan todas las cosas. Son las cosas que nosotros, cuando se nos delega una autoridad, ¿verdad? Tenemos que tener humildad. Humildad, iglesia, para hacer lo que debemos hacer, pero conforme a la voluntad de Dios. No a mi forma, no a mi estilo, no a mi manera, no lo que está en mi corazón. No lo que está en mi corazón, no lo que está en mi deseo personal, porque yo quiero que me conozcan, porque yo quiero llegar allá, porque yo quiero que mi nombre sea por allá. Mire, de terrenal no va a pasar. ¿Sabe? Donde usted tiene que preocuparse de verdad, que su nombre esté anotadito, inscrito, como lo dice la palabra. Vamos a decirlo correctamente, como dice la palabra. Inscrito en el libro de la vida. Que el día que usted le toque y que busquen allí, ra. Ajá. Por aquí llegó Benjamín Arma. Ay, ¿qué dice aquí de Benjamín Arma? ¿Qué dice aquí de Jesús R? ¿Ah? Oye, pero aquí se encuentran cosas tremendas de Benjamín, de Jesús, y así sucesivamente de todos nosotros. Se consiguen cosas buenas. Este hombre se dejó dirigir. Quizás en un tiempo era un mundano, como también lo era el pastor. Pero llegó el momento en que Dios nos llamó, nos trajo y comenzó a tratar con nosotros, y nosotros fuimos atentos a su llamado, a su voz, a su justicia, y después seguimos caminando conforme a su voluntad y comenzamos a dar fruto, porque debemos de dar fruto. Que no lea Juan 15, léalo para que vea y entienda cuáles son los frutos que debemos dar cada uno de nosotros: de humildad, de mansedumbre. Y eso es visible cuando una persona hay soberbia, ese siempre anda como el llanero solitario, no tiene paradero, se va aquí y allá. Pero cuando una persona es humilde, sumisa, y no humilde que porque tiene un solo pantalón, una sola camisa y un solo par de zapatos, no, ese no. El humilde de espíritu, el humilde de corazón, el que se sujeta, el que oye la voz de Dios, el que obedece a la voz y a la voluntad de Dios. Pues sí. Pero iglesia, yo estoy siendo preparado. Yo estoy siendo preparado. Yo quiero ser preparado. Y yo les digo algo. Yo tengo que creer que a mí de aquí no me quita nadie.
sino Dios hasta el día que ya esté preparado. Y usted puede decir, oye pastor, pero bueno, yo tengo que tener fe. Y esa fe y esa convicción es la que me va a dar a mí valentía para entrar donde tenga que entrar, para ir donde tenga que ir y no tenerle miedo. Usted no ha escuchado gente por ahí que no salen a la calle porque la delincuencia está desatada. Mucha gente hay, no les da miedo todo. A mí no me da miedo. Tengo que cuidarme, sí. Pero yo no puedo tentar a Dios, al Señor. Yo tengo que cuidarme. Yo tengo que ser precavido, una persona. ¿Ve? Hay lugares donde yo no puedo estar. ¿Qué hago yo ahí, pues? Horas donde ya usted tiene que estar en su casa. Como le gusta a mi esposa, con su familia, con sus hijos. Recogido. ¿Ve? Y no tentar a Dios. Amén. En el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Porque una cosa es andar en el conocimiento mío, en lo que se me ocurre, en lo que se me antoja, y otra cosa es andar conforme a lo que Dios dice, a lo que la palabra dice, a lo que yo he aprendido en la palabra, bajo el temor a Dios, porque eso es lo otro, el temor a Dios, saber que no puedo ir para allá. ¿Por qué? Porque no voy a tentar a Dios. ¿Y por qué no tiento a Dios? Porque le temo a mi Dios. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida ¿de quién? Por la ignorancia que en ellos hay. Les dije hace un rato, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos ser ignorantes a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, a la voluntad de Dios. ¿Por la dureza de qué? Soberbia. Eso es sinónimo de soberbia, de orgullo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mas vosotros son hijos de Dios, obedientes, temerosos de Dios. Así yo declaro que es esta iglesia. Que no andan en lascivia, no andan por allí vagando, no. Andan bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios. Nos conviene ser humildes, ¿verdad? Nos conviene andar en humildad. Lo que pasa es que tenemos que sacarnos ese concepto de humildad. El falso concepto de humildad y meternos el verdadero concepto de humildad. Que no es humilde porque sea pobre, no. Yo conozco más de un rico que son altivísimos y pobres también, altivísimos, sí, que tienen el orgullo, mire, no. ¿Ve? Pero ¿qué dice Dios? No, tenemos que ser humildes, porque Dios humilla ¿a quién? Al altivo, al soberbio, pero enaltece al humilde de corazón. Le da gracia, le da favor. ¿Ve? Tremendo, sí. Eso como yo lo pido siempre que voy a pararme aquí delante de ustedes. Señor, dame gracia. Dame gracia. Le pido a Él gracia, le pido a mi Jesús gracia. No gracia de payasadas, no. La gracia espiritual. La gracia espiritual. ¿Sabe para qué?
algunos se preguntarán, ¿por qué hace el pastor con gracia? Es la gracia espiritual para que la palabra que sea predicada llegue, ¿ve? Sea una palabra agradable a su espíritu, a su corazón, y llegue y quede y cale en usted. De repente yo estoy predicando vamos a decirlo así, en el espíritu mío de como hombre. Por supuesto, a lo mejor muchos me van a rechazar, porque a lo mejor a muchos de ustedes no les agrado, porque bueno, el pastor es chiquito, calvo, y bueno, y además no es de la Pascua, el hombre es de Zaraza, y no le caigo, pues. Pero en la gracia de Jesús, ¿verdad? En la gracia de Jesús, yo sé que ahí sí le voy a caer bien. ¿Entiende? ¿Ve? Ahí es donde yo aparto mi carácter. Aparto, o sea, muere. El Guillermo muere. El Guillermo Castillo muere. Mire, no crean ustedes. A lo mejor muchos lo ven como algo fácil pararse aquí. Yo les digo algo, hijo, para mí no es fácil. Porque para mí el pararme aquí no comienza cuando Dani termine de recoger las ofrendas. Para mí el pararme aquí comienza con una renuncia, con una muerte. Puede ser un día, puede ser 2 días, o puede ser una noche anterior, para pararme aquí y hablarle a ustedes. ¿Qué hago yo? Mire, le soy sincero, cuando estoy yo, ¿sabe qué hago? Prefiero conectarme. Y me da resultado lleno. Sí, porque ¿a quién le voy a mentir? ¿A usted le voy a mentir? ¿O qué voy a ganar yo con mentirle a usted? A lo mejor lo puede hacer, pero es que como yo le temo a mi Dios, prefiero ser claro, sincero y transparente a mi Señor, primeramente. Porque de esa forma es que voy a hacerlo para usted. De esa forma. Yo no puedo obviar, yo no puedo obviar a Dios. Mentira. Quizás eso ha sido el fracaso de muchos. Que Dios me libre y me guarde de eso. Amén.